Hola, buen día, espero que se encuentren bien. Hoy en este tutorial voy a mostrar a cómo trabajar con los métodos en Java, ya sea que aquellos métodos que reciben parámetros y aquellos que no reciben parámetros. Ok, vamos a trabajar con con enteros, con trabajadores. Yo a mi clase le puse ejemplo Iván y el método público, la clase ejemplo Iván, como le puse al proyecto y el paquete en el que se encuentra esta clase. Okay, voy a declarar un entero y le voy a poner a ese atributo, le voy a poner total. Voy a declarar un arreglo de enteros. En este caso voy a declarar int nombre, le voy a poner trabajadores igual a new int, perdón, int, y aquí en int voy a colocar el total, en este caso pues el total de trabajadores. Ok, el total de trabajadores se llama pues total el entero y el arreglo se llama trabajadores. Perdón, tengo gripa. Entonces lo voy a declarar como públicos para que los pueda manejar en cualquier método. Ok, entonces voy a crear aquí un método que diga un método para leer esos datos del arreglo. Entonces voy a escribir public void leer datos. Ok, aquí este es el método. Le voy a poner método para leer los datos del arreglo. Ok, aquí voy a leer los datos del arreglo. En el main lo recomendable es todos los datos o la cantidad es leerlos pues en el método. ¿Sí? En el main generalmente en los métodos nunca vamos a mostrar algún mensaje. Generalmente todos los mensajes se deben de mostrar desde el main. Ok, en general debemos evitar en los métodos escribir algún system.out.println o un punto print, ¿sale? Porque eso es un punto estético para un programador. Ok, entonces vamos a evitar esos system en los métodos, sino que se deben de tratar en en el método principal. Ok, entonces voy a leer los datos. Entonces tecleo aquí creo un nuevo método llamado, perdón, un objeto de tipo ejemplo Iván para que pueda yo llamar a ese método. ¿Cómo lo hago? Escribo ejemplo Iván, pongo llamar igual a new ejemplo y creamos el objeto de la clase ejemplo Iván. Le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner objeto, un objeto nuevo de tipo ejemplo Iván. Ok, ya creamos el objeto llamado objeto precisamente de tipo ejemplo Iván, como se llama la clase. Ok, después tenemos el objeto. Ok, bueno, vamos a leer los datos, pero ¿cuántos datos vamos a leer? Bueno, pues se lo vamos a pedir al usuario. Ponemos un system.out y ponemos teclee la cantidad de datos, la cantidad de trabajadores. Ok, creamos un de tipo scanner, un objeto vamos a llamar leer igual a new scanner system.in. Ok,
nos marca error en la clase de scanner, la importamos y ya, ok. Importamos el paquete de scanner y para utilizar la clase scanner, ok. Crea el objeto leer, entonces creo un entero int, igual le voy a poner tamaño o total, igual a qué, a leer de tipo scanner punto next int, porque es entero, ok. Ya leí, ya estoy leyendo un entero total, ok. Entonces, ¿qué voy a hacer con eso? Bueno, con el objeto que creé voy a mandar a llamar el método leer datos. Aquí está, leer datos, ok. Y al leer datos le voy a mandar, ¿qué cosa le voy a mandar? Pues el total de datos, entonces le voy a mandar el total. Lo que teclee el total de datos se lo voy a mandar a través del método leer datos. Entonces marca error, ¿por qué? Porque el método leer datos tiene que recibir un entero. Entonces, como no está configurado para que este método reciba un entero, entonces marca error. Entonces, le va a recibir un entero. Igual aquí entre paréntesis creo un entero y le pongo total. Y ya no marca error. ¿Por qué? Porque le estoy mandando al método leer datos el total que agregue el usuario y el método recibe el total. Ok, si yo tecleo 10, entonces mando a llamar el objeto leer datos 10, le manda el 10 y el método recibe el 10. Entonces, ¿qué va a leer entonces? Pues va a leer todos los usuarios. For, ¿desde dónde? Desde y creo igual a desde 0 hasta ahí hasta total, o sea, hasta la cantidad de datos. Y va a ir aumentando en uno en uno. Ok, for, ok, hasta ahí estamos bien. Ok, el usuario, vuelvo a repetir, el usuario teclea el 10, manda a llamar el objeto leer datos y le manda el 10, el total que se llama. El objeto leer datos, como es invocado, se manda a llamar y recibe el 10. Entonces aquí vamos a leer los datos que el usuario teclee. Ok, entonces ponemos un system aquí para que sea necesario. Dato no es muy necesario, como les comenté, no es necesario poner el dato aquí, un system en un método, pero lo vamos a hacer para claridad. Ok, dato, vamos a poner dato i, en este caso, que está leyendo el dato i. Como el for va a ser igual a 0, pues va a leer datos 0 más 1. Entonces le ponemos aquí entre paréntesis 0 más 1 va a ser 0 más 1 es 1. Entonces dato, cuando i es igual a 1, pues va a ser dato 2, dato 3 y así. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? El arreglo, que en este caso se llama trabajadores en la posición i, va a ser igual a ¿qué? Al dato. En este caso el dato no está invocado, entonces tengo que crear igual aquí un método de tipo scanner, un objeto de tipo scanner llamado dato precisamente, no, read, por ejemplo, read igual a new scanner nuevamente system.in, ok, como se llama read, entonces este dato inDato va a ser igual a read.nextInt, correcto. Entonces el arreglo trabajadores i, como en este caso i es igual a 0, en la posición 0 va a guardar el dato que haya presionado el usuario. Se regresa cuando i es igual a 1, pues el dato 1 va a ser igual aquí. Entonces ya está el arreglo aquí.
ya se está llenando los datos. Entonces, ok, ya está el problema solucionado. Acá lo que hicimos, lo que hice fue únicamente declarar el arreglo, ¿sí? De enteros, únicamente lo declaro. Y aquí es cuando le asigno el tamaño. Ok, trabajadores es igual a new entero. En este caso, si es de 10, pues entonces 10 trabajadores hay aquí, dependiendo de lo que indique aquí el usuario. Ok, entonces lo probamos. En este caso le digo 5, igual lee el dato 1, 2, 3, 4 y 5. Termina el proceso porque hasta ahí le estoy asignando la capacidad del código o es todo lo que le he indicado al programa que haga. Ok, para leer los datos del arreglo lo meto en un for, desde ahí hasta el tamaño del arreglo con punto length. Ok, con punto length calculo el tamaño del arreglo. Entonces el arreglo en la posición trabajadores igual a 0, en la posición 0 se le va a asignar el dato. En este caso, si le asigna el 5, pues en la posición 1 va a guardar el 1, el 5, y en la posición 2 depende del usuario. Ok, entonces aquí voy a poner otro método que se llame mostrar datos. Ok, en este caso voy a mostrar los datos. Un for, sí, creo un for. Aquí le digo que desde i es igual a 0 hasta trabajadores.length. Y pues bueno, aquí ponemos un system. Aquí tiene que ir a fuerzas dato posición. Vamos a poner posición. ¿Qué posición? Pues posición y más 1 es igual a que es igual esa posición, pues a trabajadores en la posición i, así. Ok, posición i, en este caso 0 más 1 es igual a 1. Posición 1 va a imprimir la posición que se encuentra el trabajador. En este caso, como acá en la posición i declaro un 5, pues aquí va a mostrar un 5 y así va a estar mostrando los datos. Ok, después de que leyó el dato y le mandó el total de datos, pues voy a mostrar los datos. Entonces con el objeto creado ya anteriormente voy a mostrar los datos, y acá lo corro. Entonces pongo 5, le pongo 100, 200, 300, 400 y 500. Entonces aquí ya, como les comento, aquí terminó de leer los datos y aquí ya los está leyendo, o así leyendo. Posición 1 igual a 100, o sea, en el dato 1 puse 100, posición 200 y así sucesivamente. Ok, entonces así es como se trabaja esto. O sea, aquí leyó el dato, se lo mandó y ya. Acá el método mostrar datos no está recibiendo ningún dato. Como vemos, no le pusimos nada, o sea, no reciben ningún dato. Ahora, por ejemplo, si quisiéramos hacer un arreglo ahora de enteros, pues tendríamos que declararlo acá arriba. Pero por el momento esto sería todo. Una explicación sencilla. Ok, hasta la próxima.